Se averió el termostato. ¡Puf! ¿Y ahora qué hacemos? Pensé que no venías y con la calor que tengo aquí estoy pasando una calor tremenda. Se ha estropeado el termostato y no sé qué vamos a hacer, la verdad. Aquí seguimos en la masterclass 5 problemas frecuentes de salud en mujeres y vamos con la siguiente perla. Bueno, estamos llegando a la mitad de la masterclass. Ya hemos visto la primera perla, el incendio que se declaró en el piso de abajo. Después estuvimos viendo la segunda lección, que iba sobre el dolor de cabeza. La tercera lección, donde estaba totalmente atacada, pero seguro que ya con los pequeños consejos que te hemos dado está la cosa un poco más tranquila, ¿verdad? Y ahora vamos pues con esta cuarta lección. Se averió el termostato. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué aparato es el que se ha estropeado? Pues vamos a verlo. Te doy una pequeña pista, a ver qué tal. Mm, seguro que ya vas pensando, ya tienes alguna idea de por dónde van los tiros, ¿verdad? Pues efectivamente, estamos hablando de otro de los problemas que afecta con mucha frecuencia a las mujeres. Se trata de la menopausia. Vemos a esta mujer que tiene un calor insoportable y parece eso, como que se hubiera estropeado el termostato. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en esta lección? Pues en esta lección vamos a descubrir qué es la menopausia, cómo afecta a la mujer, qué podemos hacer o evitar antes de tener que acudir al médico, si es que hubiera que hacerlo, y cuándo habría que acudir al médico. ¿Vale? Bueno, pues en principio decir que la menopausia es bueno, una época donde parece como que la fisiología del cuerpo de la mujer va a dar un cambio importante. Parece que se acaba el tiempo en que la mujer era fértil y vamos a pasar a otra etapa en la que ya ha perdido su fertilidad y junto con esas hormonas que ya deja de fabricar su cuerpo, los estrógenos, se van a producir otra serie de síntomas. Síntomas neurovegetativos que le afectan al funcionamiento general de su cuerpo, como son calores y sofocos, síntomas psíquicos que afectan al estado emocional de la paciente y alteraciones que se van también a ver a nivel físico, a nivel de la piel y otros órganos. Bueno, ¿qué es la menopausia? Pues definitivamente es el cese total de las menstruaciones. El ovario pierde su función y como era el órgano encargado de fabricar los óvulos, pues se pierde también la fertilidad. En realidad la menopausia es algo puntual, es una fecha puntual, es un signo dentro de otra cosa un poco más amplia que se llama el climaterio, pero en realidad la menopausia corresponde a la fecha de la última menstruación. Además, una fecha que no se va a saber exactamente cuándo es la fecha de la menopausia hasta pasado un tiempo. Y se caracteriza porque se producen unos cambios importantes en el funcionamiento del cuerpo de la mujer. ¿Vale? ¿Qué es el climaterio? Pues el climaterio es todo ese periodo de transición desde la época fértil a la época no fértil de la mujer, ¿vale? Y van apareciendo progresivamente una serie de síntomas hasta que llega la menopausia, que es el cese definitivo de las menstruaciones, y a partir de ahí pues va a cambiar definitivamente la forma de funcionar del cuerpo de la mujer. El climaterio se puede dividir en varias etapas, una premenopausia que empieza o puede empezar desde los 5 años previos a la menopausia, es cuando empieza a haber los primeros síntomas de la menopausia y hasta que llega esta fecha, el cese definitivo de las menstruaciones. La menopausia, que es en concreto ese punto donde ya se ha llegado a la última menstruación, y la perimenopausia es el periodo que está alrededor de la menopausia, que va desde que empiezan los primeros síntomas, desde la premenopausia, hasta un año después de que ha tenido lugar la última menstruación. Y la posmenopausia es el periodo desde el final de la perimenopausia y hasta el final de la vida de la mujer. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la mujer se va a pasar, ahora actualmente la esperanza de vida de las mujeres es en torno a los 82, 83 años y se va a pasar aproximadamente un tercio de su vida en este estado, en la posmenopausia, donde las características de su cuerpo ya se igualan algo más a las características del cuerpo del hombre, porque se ha perdido la capacidad del ovario de fabricar los estrógenos, que era lo que hacía que su cuerpo funcionara un poco diferente al del hombre. En las histerectomizadas, que son a las mujeres a las que les han quitado el útero, pues ¿cómo se sabe cuando llegan al climaterio? Pues aquí es un poco más difícil porque estas mujeres ya no tienen menstruación, no tienen la regla, pero es cuando hay una combinación de los síntomas que vamos a ver a continuación, más los resultados de las analíticas.
La edad media en que se produce la menopausia o el climaterio es en torno a 48 años más o menos 3 años. O sea, puede empezar desde los 45 hasta los 51. Esto es algo aproximado. Lógicamente va a haber excepciones. Y se habla de menopausia precoz cuando esta menopausia ocurre antes de los 40 años, ¿vale? Esto va a tener una serie de consecuencias importantes para la mujer porque en lugar de ser ese tercio aproximadamente de la vida de la mujer, pues estamos hablando de que es prácticamente la mitad de la vida de la mujer la que se encuentra en una situación de posmenopausia. ¿Qué es la premenopausia? Pues bueno, es la etapa que precede a la menopausia y en ella empiezan a aparecer los síntomas que te avisan de que tu cuerpo está empezando a cambiar. Los primeros síntomas, pues irregularidad en los ciclos menstruales de la mujer, ¿vale? Si una mujer que tiene los ciclos regulares normalmente de 28 días, lo primero que suele ocurrir es que empiezan a acortarse. Curiosamente, en vez de tener menos reglas, empiezan a tener cada menos tiempo. O sea, un ciclo que en principio era de 28 días pasa a ser de 26, de 24, de 20 y posteriormente empiezan a ir alargándose otra vez desde los 20, 24, 26, un mes, 2 meses y así hasta que definitivamente desaparecen. Aparece también en la premenopausia los primeros sofocos, sensación de sequedad en las mucosas, insomnio, irritabilidad, disminución del apetito sexual, sequedad vaginal y cansancio. Vamos a hacer un repaso de las características o de la importancia que tiene este síntoma en la población española y diremos que afecta aproximadamente a 6 millones de mujeres en España. La edad media pues coincide con esa que ya hemos dicho anteriormente, los 48 años más o menos 3 años. Y el 75 al 80% de las mujeres pueden tener síntomas climatéricos a lo largo de su vida. Influyen en que aparezcan estos factores, pues una serie de factores genéticos, la edad en que la madre o las hermanas mayores hayan podido tener la menopausia, si existe obesidad, parece que la obesidad puede retardar un poquito la aparición de la menopausia, y el tabaquismo, que sí que está claro y demostrado que hace que la menopausia aparezca antes, a veces entre 1 y 2 años antes de lo que debería haber aparecido en condiciones normales si la mujer no fuera fumadora. ¿Qué síntomas son los que aparecen? Pues bueno, hay una serie de síntomas neurovegetativos que son sofocos, es una sensación de calor que parte desde la mitad del pecho hacia arriba o desde la parte inferior del abdomen hacia arriba y de buenas a primeras y de forma espontánea la mujer no puede controlarlo y siente ese calor, esa oleada de calor que sube. Estos calores se acompañan de sudores, se pueden acompañar también de dolores de cabeza, parestesias, que son como hormiguillas, y palpitaciones, sensaciones desagradables de latidos del corazón. Pueden aparecer también mareos y vértigos. Gráficamente, pues vemos estos síntomas neurovegetativos, que es esa sensación de calor, ganas de abanicarse o de destaparse por la noche, también sensación de mareos, las parestesias, que son esas hormiguillas que aparecen en las manos, pueden aparecer en la cara, y las palpitaciones, que es una sensación de que el corazón como da un vuelco, ¿vale? Y aparecen espontáneamente. ¿Qué otros síntomas tiene la menopausia? Pues hay una serie de síntomas psíquicos, como una tendencia a la ansiedad, irritabilidad, una tristeza o depresión. También hay una pérdida del apetito sexual, insomnio, la habilidad emocional, que quiere decir que hay una predisposición a cambios muy frecuentes en el humor. Lo mismo está muy alegre que pasa a estar triste e irritable y no quiere que nadie le hable ni le diga nada. Esa irritabilidad, esos cambios de humor, lo mismo está llorando que está eufórica, pérdida del apetito sexual e insomnio. Existen también otra serie de síntomas físicos como la atrofia genitourinaria. Y es que los estrógenos que fabricaba el ovario servían para darle más humedad y tener más hidratados los órganos sexuales femeninos. Conforme desaparecen estos estrógenos, pues la piel de estos órganos empieza a secarse un poco, a estar un poco más áspera y a producir sensaciones molestas a veces. Estas sensaciones pueden ser sequedad vaginal, molestias al mantener relaciones sexuales, urgencias por ir a orinar, incontinencia de orina y hacen más frecuente el que aparezcan las infecciones de orina.
Aquí vemos en un gráfico lo que sería en la parte izquierda un útero sano bueno, todo el aparato reproductor femenino en la parte izquierda sano cuando todavía está fabricando estrógenos, y en la parte derecha cuando ya han dejado de fabricar los estrógenos. Y vemos que hay una pérdida de consistencia, una pérdida de la esponjosidad. Se produce una atrofia vaginal, las paredes de la vagina se hacen más delgadas, el forro vaginal se queda más seco, más liso, e incluso el canal vaginal se acorta un poco. Aparece sensación eso de sequedad en toda esa zona genital, y a veces pueden aparecer síntomas que son molestos, como esa sequedad vaginal, el picor y la irritación. También aparecen síntomas que afectan a todo lo que es la piel de la mujer. Son síntomas de atrofia cutánea que se pueden caracterizar por sequedad en la piel, pérdida de la elasticidad y caída del pelo o pelo más débil, ¿vale? Aquí vemos cómo en la transición del cuerpo de una mujer se va pasando de una piel más fina y más tersa a una piel que va perdiendo bueno, el paso del tiempo, además de la pérdida de los estrógenos. Normalmente hay que echar manos de algunas cremas hidratantes para intentar paliar esta sintomatología. Y también vemos eso, una tendencia a la caída un poco del pelo. Pues cuáles repasamos aquí en esta diapositiva así más visual, cuáles son los síntomas de la menopausia. Hay síntomas y cambios físicos que son dolor de cabeza, pérdida de masa ósea y fragilidad de los huesos, aumento del riesgo cardiovascular, el cabello se queda más seco y más delgado, los senos pierden firmeza y plenitud, aparece la sequedad vaginal y la pérdida de la libido, pérdida de algunas piezas dentales y retracción de las encías, incontinencia urinaria por esfuerzo, por las risas y con los esfuerzos puede ser que haya pequeños escapes, la piel está más seca y más áspera, y los sofocos que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y también con la pérdida de los estrógenos aparece una mayor tendencia a tener enfermedades que afectan a todo el cuerpo de la mujer. Se llaman enfermedades sistémicas, ¿vale? Entre ellas, una de las más importantes es la osteoporosis y las pérdidas dentales. La arteriosclerosis, que es un endurecimiento de las paredes de las arterias, con tendencia también a aumento de la presión arterial, y se produce un cambio en la distribución de la grasa corporal. Vamos a ver ahora cada una de estas enfermedades en qué consiste, y vemos que con la osteoporosis pues la calidad del hueso empeora y la densidad de mineral y de hueso se va perdiendo, y va haciendo que los huesos sean más esponjosos y más fáciles de fracturarse. Es frecuente encontrar en la mujer pues que se produce un poco de pérdida de altura, incluso se empiezan a aparecer un poco de joroba, y un poco eso se llama hipercifosis dorsal, y son más frecuentes los dolores lumbares también, ¿vale? En esta diapositiva vemos como el hueso de la cadera en el de la izquierda tiene mayor densidad, es un hueso más duro, y en la parte de la derecha, cuando hay ya osteoporosis, ahí el hueso está como más esponjoso, más poroso y más frágil, con lo cual hace más frecuente o es mucho más probable que se pueda producir la fractura de cadera, ¿vale? O la fractura vertebral, la fractura por algún golpe intenso, o a veces se llaman fracturas por aplastamiento porque sin necesidad de que haya un golpe intenso, pero las vértebras van perdiendo estatura, van perdiendo altura y provocan dolores en la columna intensos. La arteriosclerosis, pues la arteriosclerosis es el acúmulo de grasa en las paredes de la arteria. En la primera imagen vemos como los glóbulos blancos y los glóbulos rojos circulan con total normalidad por dentro de los vasos sanguíneos, por las arterias y las venas. En el segundo paso, pues se va produciendo, se va acumulando esa grasa en las paredes de las venas. Estas venas a su vez se van endureciendo, y el paso de la sangre, de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, está más dificultado. Vemos que el calibre es mucho más estrecho, y a veces pueden llegar a producirse tromboembolismo, que depende de en qué zona, cuál sea la arteria que está afectada, puede dar una sintomatología u otra, ¿vale? Por ejemplo, si afecta al corazón, vemos también eso en la parte de arriba, cuando fluye perfectamente la sangre, en la parte intermedia como hay una cierta dificultad para ese flujo de la sangre, y en la parte de abajo pues se ha producido
un trombo y una obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Y a qué da lugar esto? Pues si lo que se obstruye es una arteria del corazón, pues puede aparecer angina de pecho o puede aparecer un infarto. Ya las mujeres en la menopausia no tienen la protección que le daban los estrógenos frente a las enfermedades cardiovasculares, y su probabilidad de tener enfermedad se iguala con respecto a la que tienen los hombres. Si la arteria que está afectada es una arteria que irriga el cerebro, pues puede aparecer un ictus. También se produce otro cambio importante y que preocupa mucho a las mujeres, y es un cambio en se produce un acúmulo de grasa corporal, sobre todo a nivel abdominal y a nivel de las caderas. Causas. ¿Qué es lo que provoca la menopausia? Pues lo hemos comentado anteriormente, y es la pérdida definitiva de la funcionalidad del ovario. Eso supone un cese de la actividad folicular. Es el folículo del ovario el que era encargado de fabricar estos estrógenos, y ahora ya pues no consigue hacerlo. Esto se traduce, bueno, a nivel analítico, porque hay un descenso de una hormona que se llama 17 beta estradiol y un aumento secundario de otra de ellas, como un intento del cuerpo de fabricar y de exprimir al máximo la función de esos ovarios. ¿Cómo se clasifica la menopausia? Pues bueno, puede haber una menopausia natural y espontánea, que es la que se produce en una mujer de forma natural, ¿vale? Y hay otras menopausias que pueden ser provocadas de forma artificial, ya sea por una intervención quirúrgica, porque la mujer haya tenido que someterse a alguna intervención por algún problema de ovarios, secundaria a radio o quimioterapia, o secundaria a la utilización de determinados fármacos. En cualquier caso, se habla de menopausia precoz si esta ocurre antes de los 40 años. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, es muy importante el ejercicio físico de forma regular y al aire libre. ¿Por qué? Porque precisamente el estímulo, el hueso se mantiene duro si lo ejercitamos, si tiene que soportar cargas y pesos. Y esto lo conseguimos pues haciendo ejercicio físico. Si no se hace ese ejercicio físico, es más fácil que se pierda masa ósea. Y también es importante que sea al aire libre, y sobre todo en las zonas donde hay sol, porque precisamente los rayos solares hacen que la vitamina D, una provitamina que es la que fabrica el cuerpo, con los rayos solares se convierte en vitamina D, que es la que ayuda a mantener ese hueso sano y fuerte, y que la pérdida de masa ósea se vaya produciendo más lentamente. Una dieta pobre en grasas saturadas, ¿vale? Porque si es rica va a tener una mayor repercusión en el acúmulo de grasas en el cuerpo de la mujer. Y también es muy importante que sea rica en calcio, pero hay que decir que el calcio no solo está en los alimentos lácteos, sino que hay las verduras y los vegetales tienen también mucho calcio, y es importante introducirlos en la dieta o aumentar su consumo. Y fundamental también abandonar los hábitos tóxicos, sobre todo el fumar y el alcohol. Gráficamente vemos aquí a dos mujeres que se disponen a hacer ejercicio al aire libre y encantadas de la vida. Tanto el ejercicio dentro o fuera, pero si se puede ser fuera, mucho mejor. Una dieta rica y nutritiva, con muchas verduras y con muchos lácteos también. Evitar el consumo del tabaco, hacer ejercicios a ser posible también en grupos al aire libre, y actividades como bailar y con las que la mujer pueda disfrutar, pues también van a venir muy bien para paliar los síntomas de la menopausia. Si los síntomas son intensos, pues hay que consultar al médico, ¿vale? ¿Qué hará el médico? Pues bueno, valorará a la paciente y se planteará la posibilidad de derivar a la paciente al especialista, al ginecólogo, para ver la posibilidad de poner un tratamiento que se llama la terapia hormonal sustitutiva. Ahora veremos un poco más detenidamente qué es y qué consecuencias tiene. Otra alternativa a este tratamiento médico convencional son los fitoestrógenos, que son bueno, es el consumo de soja o medicamentos que están hechos a partir de la soja. Y también la homeopatía, pues parece que puede ofrecer una alternativa y una mejoría de estos síntomas sin prácticamente efectos secundarios ninguno. Si hay síntomas de climaterio intenso, pues como hemos dicho, hay que acudir al médico, y el médico valorará y pondrá en una balanza los riesgos y beneficios de utilizar la terapia hormonal sustitutiva.
¿Por qué? Pues porque realmente la terapia hormonal sustitutiva unos años atrás se ha utilizado con mucha frecuencia porque mejoraba bastante los síntomas vasomotores, como son los sofocos y el sudor, mejoraba los síntomas psíquicos, la irritabilidad, la labilidad, los síntomas urogenitales, la atrofia y sequedad y la osteoporosis. Todos estos síntomas los mejoraba porque lo que hacía era sustituir la pérdida de la producción propia de estrógenos por parte de la mujer, pues la sustituía con otros medicamentos que precisamente también llevaban estrógenos. Pero ocurre que se ha visto en estudios que se han hecho posteriormente que se puede producir un pequeño aumento en el riesgo de tener cáncer de mama. También puede aumentar el riesgo de tener cáncer de endometrio en determinadas presentaciones de fármacos que solo utilizaban estrógenos. Hay combinaciones y otros que llevan solo estrógenos. Pues bien, en esto que llevaban solo estrógenos se puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. La probabilidad que se pueda formar un tromboembolismo venoso también aumenta y se multiplica por 3. Y en cualquier caso, todos estos riesgos son tiempo dependientes, o sea, dependen del tiempo que se esté tomando, que se esté haciendo el tratamiento, el riesgo aumenta, si cuanto más tiempo, más riesgo. Hay una serie de contraindicaciones absolutas de la terapia hormonal sustitutiva, como son el hecho de tener o haber tenido cáncer de mama o endometrio o cáncer en la piel, melanoma. También es una contraindicación el tener alguna enfermedad en el hígado, antecedentes de tromboembolismo o un sangrado genital que no esté explicado y que no se sepa de dónde viene, ¿vale? Bueno, por todo esto hay que medir muy bien si los síntomas son muy intensos, pues igual el médico se plantea poner un tratamiento con terapia hormonal sustitutiva, con un seguimiento muy exhaustivo y con un tiempo pues lo más limitado posible en el tiempo, en cualquier caso nunca mayor de 2 años. Alternativas que existen a la terapia hormonal sustitutiva, pues eso, los estrógenos naturales, el uso de las isoflavonas, derivados de la soja, y la homeopatía. Luego te voy a dejar aquí abajo en un PDF algunos medicamentos, tanto medicamentos homeopáticos como medicamentos hechos a base de soja y algunos productos también para mejorar lo que es la sequedad vaginal y las molestias genitourinarias que se producen en la mujer. ¿Qué es lo que debemos evitar? Pues descuidar la dieta, el sedentarismo, los hábitos tóxicos y el exceso de fármacos. Hay que intentar, esto es un proceso natural y bueno, hay que atravesar esa etapa de la mujer. El poner medicamentos muchas veces lo que hace es que lo alivia durante un tiempo. Es verdad que durante el tiempo que se está utilizando la terapia hormonal sustitutiva, pues se preservan parte del hueso y se mejoran las probabilidades se evitan las probabilidades de tener eventos cardiovasculares, pero en cuanto se deja ese tratamiento, volvemos a tener las mismas probabilidades, ¿vale? Incluso con el riesgo que hemos dicho de poder aumentar, aunque sea mínimamente, las probabilidades de tener un cáncer de mama o de endometrio. Evitar una dieta insana, los hábitos tóxicos y medicalizar en exceso un proceso que a la larga es natural. ¿Qué vamos a ver en el semáforo? Pues bueno, podemos esperar si los síntomas son los síntomas típicos de la menopausia y no hay síntomas excesivamente, si son de intensidad leve, si no afectan mucho a la vida diaria de la mujer, y podemos poner en marcha y usar los recursos naturales y propios de la mujer. ¿Cuándo se pone el semáforo en rojo o cuándo debemos acudir al médico? Bueno, pues si los síntomas son de intensidad moderada o intensa, si afectan a la vida normal de la mujer, si aparecen síntomas que son atípicos o poco frecuentes, también hay que consultar. Y un signo muy importante es el sangrado vaginal. Si en una mujer en la menopausia, o sea, un año después de que ya habían parado las menstruaciones, vuelve a haber sangrado vaginal, es importantísimo consultar al médico porque podría ser un signo de un cáncer de endometrio y es muy importante consultar, ¿vale? En resumen, hemos dicho que la menopausia es el cese definitivo de las menstruaciones. Se producen unos cambios importantes en el funcionamiento del cuerpo de la mujer, como calores, sofocos, parestesias, mareos, cambios psicológicos como ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, sequedad vaginal, molestias al mantener relaciones sexuales, aumentan la probabilidad de tener infecciones de orina y la incontinencia de orina. Y también aumenta el riesgo de tener otras enfermedades sistémicas como la arteriosclerosis, la osteoporosis o la obesidad. El tratamiento va a ser una dieta y ejercicios. Existe la posibilidad de terapia hormonal sustitutiva y como alternativa los fitoestrógenos y la homeopatía.
gráficamente un repaso a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Y qué nos va a tocar hacer ahora? Pues espero que te haya gustado y que hayas descubierto algunas cositas importantes en este vídeo y quiero que escribas, que te plantees cómo vas a aplicarla en tu vida a nivel personal y las escribas. Recuerda que es muy importante escribir todo esto porque es la forma de no olvidarlos y de que te queden grabados para siempre. Tienes un minutito para ello y tu minuto empieza ahora mismo. Tiempo cumplido. ¿Qué? ¿Te ha cundido este minuto? Seguro que sí. Seguro que has podido apuntar muchas cositas que vas a poner y que vas a aplicar en tu vida. Y eso es lo que nos toca ahora mismo, pues pasar a la acción, luz, cámara y acción. Vamos a aplicar lo aprendido y te propongo de forma general pues que, bueno, identifique si tienes alguno de los síntomas que hemos estado hablando, identifica en qué fase de la menopausia, premenopausia o posmenopausia puedas estar, valorar la intensidad de los síntomas que estás teniendo y piensas que necesitas alguna ayuda, ayuda médica o ayuda con algún otro tipo de complemento dietético o con la homeopatía. Pues vamos a verlo. Y también te propongo que a nivel personal apliques lo aprendido con mimo. Piensa de las cosas que ya estás haciendo que vas a mantener, ¿vale? De las cosas que no estás haciendo, que podrías incorporar, que podría mejorar esta sintomatología, de las cositas que ya estás haciendo, que podrías mejorar y que deberías dejar de hacer o omitir, ¿vale? Intenta escribir al menos una de acción de cada uno de estos tipos para y verás que mejora espectacularmente la calidad de tu vida. Bueno, pues hemos llegado al final. Ya sabemos que era lo del termostato roto, ¿vale? Te confieso que esta es una de mis lecciones favoritas. A mí me ha gustado mucho prepararla y espero que a ti también. Y bueno, a continuación tenemos otro vídeo que para mí es muy importante y a muchas mujeres les preocupa mucha preocupación. Se descubren algo y dicen, ¿será malo? ¿Me voy a morir por esto? La verdad es que es algo que preocupa mucho a las mujeres y seguro que te va a gustar saber de qué se trata. Nos vemos en el siguiente vídeo, así que dale al clic.